por un momento nadie creía en el rugby, porque claro, te falla el árbitro, te falla la institución, o por lo menos así nosotros lo vivimos, ¿no? Nos falló el árbitro y nos falla la institución máxima que es World Rugby, ¿no? Y Rugby Europe y bueno, un poco todo, ¿no? Entonces fueron días bastante duros. Pero bueno, creo que toda esa sensación la hemos revertido y canalizado y está muy, muy bien el grupo. Yes, sir. Reading you loud and clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Bienvenidos, bienvenidas a Historias que Marcan, el podcast en el que voy a conversar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia. Vamos a conocer sus historias personales y a través de ellas intentaremos descubrir cómo hicieron su camino, cuáles son sus hábitos, sus rutinas, cómo estructuran su mente, para que nos inspiren a crear y actuar. En el episodio de hoy vamos a hablar de alta competición, alto rendimiento, preparación física y mental, de rugby, de los jugadores de élite y cómo se reforzó el equipo nacional después de la injusta descalificación para el Mundial de Japón. Lo vamos a hacer con una persona que tiene una amplia preparación en este ámbito, que es Mar Álvarez. Mar es preparadora física de la selección española masculina de rugby y también preparadora física y segunda entrenadora de uno de los clubes más fuertes e importantes del país, El Salvador. Abrió camino siendo una de las primeras mujeres en pertenecer al cuerpo técnico de una selección masculina de rugby. Es licenciada en INEF y doble máster en alto rendimiento y liderazgo y coaching deportivo, ambos por el Comité Olímpico. Con Mar tuvimos una charla muy entretenida en la que hablamos también de su trayectoria en el episodio 4 de Historias que Marcan. Ahí vamos. Nosotros coincidimos en Granada, jugando a rugby, tú en el equipo femenino como jugadora, yo en el masculino. ¿Es ahí donde empieza tu historia en el rugby, en Granada? Un poco antes, estaba terminando INEF y entonces tenía que hacer las prácticas de una asignatura que se llamaba Teoría del Entrenamiento y entonces quería hacerlas en un equipo de fútbol porque venía de deportes individuales, venía de hacer atletismo y había hecho un poco de hockey en la facultad y me había gustado mucho y veía mucha diferencia entre los deportes de equipo y los deportes individuales. Entonces quería probar el fútbol y en esa época, pues bueno, y no ha cambiado mucho, pues ningún equipo de fútbol me aceptaron, pero tenía un vecino que jugaba al rugby en Industriales y ahí conocí por primera vez el rugby. Tu primer equipo fue Industriales, luego pasas a Granada. Sí, mi primer equipo como hice mis prácticas de preparación física y luego como jugadora mi primer equipo fue Granada. Sí, yo aprobé las oposiciones de educación en Granada y bueno, estaba tan fascinada por el rugby que lo primero que hice fue buscar un equipo. ¿Qué te enganchó del rugby? Bueno, un poco esto que te digo que era tan diferente a los deportes individuales que había hecho hasta ese momento y también cuando estudiaba táctica en la facultad era como el más deporte de equipo, como que tenía todas las ingredientes para que fuera como lo más de equipo posible y eso pues tiene como cosas muy buenas, también cosas muy difíciles que conlleva, pero cosas muy buenas. A mí me pasa también, y creo que no soy muy objetivo, y quizás a ti también te pase, porque es nuestro deporte, pero yo creo que el rugby te engancha de una manera que no te engancha otro deporte. Sí, así es, sí. A veces es como si tuvieras realmente una relación, porque tengo ahí como esa cosa de me enfado de momento con el rugby, luego estoy completamente fascinada y un poco es eso y es tu día a día. Ahora para mí es como todo. Yo recordando esa época, recuerdo al equipo femenino. No era un equipo muy numeroso, pero tengo la imagen de vuestro grupo de unas chicas que lo vivíais con mucha pasión, el rugby. Y no solamente cómo entrenabais y lo jugabais, sino cómo lo compartíais. De hecho, creo que erais incluso más generosa que el resto, porque era la que ibais a todos los partidos, no solo el primer equipo, sino también el segundo equipo. Cuando a mí me tocó mi época juvenil,
de la poca gente que iba, siempre recuerdo que algunas de las chicas iban. Sí, es gracioso porque ahora que había estado un montón de tiempo sin volver a Granada, y cuando he vuelto ahí a dar un curso de nivel 1 de World Rugby, de rugby, y había muchísimas chicas en el curso, mucho más de lo que hay en otros sitios donde hacemos este curso. El boom, te iba a decir, no sé si llamarlo boom, de rugby femenino, no es solo en Granada, ¿no? A nivel nacional. Sí, sí, a nivel nacional es una pasada cómo está creciendo, sí. ¿A qué se debe eso, Mar? Sí. Pues yo creo que es como tú has dicho al principio, es un deporte bastante generoso y acoge a mucha gente. Independientemente, bueno, pues en el fútbol sí que tienes que tener unas condiciones determinadas, en el voleibol también, en el baloncesto también, y en el rugby como que cabe mucha gente, Sí. y eso hace que sea muy rico y muy atractivo. Entonces, y luego creo que a nivel federativo se han empezado a dar cuenta de que es algo a lo que se le puede sacar partido, ¿no? O sea que es un poco nuestra imagen casi a nivel internacional, es el rugby femenino. Sí, totalmente. Bueno, Mar, tú te has dedicado al rugby, vamos a hablar un poco de ti. ¿Cómo fue el momento cuando te ofrecen ser preparadora de la selección masculina absoluta? Pues nada, la verdad fue un poco raro porque yo había sido ya 5 años entrenadora, 4 en Industriales, que era el club en el que empecé y fueron años buenísimos, y 1 en un club de Madrid que se llama CAU Metropolitano. Sí. Y estaba como ya del lado técnico y quería seguir progresando y eso, y entonces me hablaron de un entrenador que era muy bueno, que se llamaba Santiago Santos, y yo era como, bueno, pues puedo contactarle y no sé cómo hacer que nos dé unos cursos a unos cuantos entrenadores, y en todo eso que yo tenía en mi cabeza, a él le nombran seleccionador de España, y no sé cómo, un día recibo una llamada de él para entrevistarme. Estaba entrevistando varios preparadores físicos y bueno, a él le interesaba mucho pues tener en su equipo a alguien que estuviera directamente relacionado con el rugby, y los otros preparadores físicos que había entrevistado pues venían más bueno, pues del mundo de la preparación física pura, sin tener tanta relación con el deporte. Entonces, bueno, pues nos entrevistó a varios y al final se decidió por mí. No sé si le salió bien o no, pero ahí sigo, voy a empezar en la 7ª temporada. Bueno, entonces creo que habla por sí solo, ¿no? El tiempo te va dejando en tu sitio. Mar, sé, porque te leí en alguna entrevista, que no te gusta la calificación de la primera mujer pero la realidad es que no hay muchas. Bueno, yo creo que ahora empieza ya a normalizarse y que empieza a haber mujeres en todo, pero claro, no me gusta mucho porque es como me gustaría ser la primera en inventar algún ejercicio, inventar alguna teoría de fuerza o una teoría del entrenamiento, pero la primera mujer no es. Bueno, pero puede ser inspirador, ¿no? Y abrir camino para muchas chicas que se están preparando y ver que hay camino. También en la ecuación hay que darle peso al seleccionador, ¿no? Que también apostó. Sí, obviamente, sí. Ojalá se normalice y la gente lo piense como tú. Pero, sin lugar a duda, lo que tú entiendo que quieres decir es que no es lo que pones sobre la mesa de tu profesión, ¿no? Que seas mujer, ni mucho menos. Sí. Sí, es algo como que, bueno, que es como cuando estás orgulloso de haber nacido en algún sitio, pues es absurdo porque no lo has elegido tú, entonces tienes que estar orgulloso de lo que puedes hacer, de lo que piensas o de lo que haces para los demás, pero de ser mujer o de ser hombre, pues eso, como no lo eliges, no sé. Bueno, eso, no sé. Vale, pues se entiende, el mensaje se entiende perfectamente. Marde, ¿qué aspecto de tu mentalidad crees que ha influido para convertirte en una buena preparadora física de primer nivel? Pues a mí lo que me gusta de mi trabajo es que te deja muchísima creatividad, y eso mezclado con cómo que estás tallando personas, porque lo que le vale a una persona no le vale a otra. Entonces, un poco que tienes que hacer esta cosa de
ser un poco sastre en lo que trabajas con cada jugador, pero a la vez todos tienen que ir en la misma línea porque forman parte de un equipo que tiene unos mismos objetivos. Entonces, un poco esta parte individual y esta parte de grupo te deja como mucha creatividad. Y bueno, no sé, a mí desde que era súper pequeña me gustaba mucho el entrenamiento. O sea, yo hacía atletismo y me acuerdo comprar revistas y lo que más leía eran los entrenamientos, más que las vidas de los atletas y esas cosas. Era como combinar, pues no sé, las series con las cuestas, con no sé qué. Y claro, eso me encantaba. Y un poco que he crecido con eso, creo. Siempre me lo pregunté desde fuera. ¿Cómo se hace con alguien, por ejemplo, que está entrenando en su club y tiene su método de entrenamiento, sus pautas? Cuando llega a la selección, ¿cómo se mezcla todo eso para lo que acabo de decir? Para tallar a cada uno y luego conectar en el equipo. O no reventarle el plan al entrenador local. Pues en esto hemos tenido así como una evolución muy larga y ahora creo que hemos llegado a un punto en el que tenemos muy buena relación con los clubes y yo creo que bastante buena relación con los preparadores físicos y obviamente los preparadores físicos de los clubes conocen mucho mejor a los jugadores que yo, aunque el tiempo que nosotros pasamos con ellos es bastante intenso porque es todo el día juntos cuando estamos concentrados, pero el día a día de la liga lo pasan en sus clubes. Entonces, al final nuestra conclusión es que tenemos que trabajar de la mano con ellos. Entonces ahora, el miércoles hemos acabado una concentración y tenemos ahí un grupo con todos los preparadores físicos de la Liga Española, de División de Honor, y les voy mandando información pues o vídeos que he grabado. Por ejemplo, en esta última concentración hemos hecho test de velocidad y nos interesaba mucho también ver la técnica de carrera. Y bueno, pues algunos vídeos, algunas cosas que hemos cortado, pues se las hemos mandado a los preparadores físicos y obviamente ellos saben que eso, bueno, pues yo digo, no extiende bien la pierna izquierda, lo sabe sobre el preparador físico, pero bueno, llegamos a esta cosa de juntos trabajar para ir limando algo que está frenando la evolución del jugador. Fenómeno. Eso es algo que antes no se hacía, ¿no? Sí, nosotros hemos, como que ha sido un proceso muy largo, porque también al principio teníamos muchos más jugadores de fuera, de Francia, y los clubes no confiaban tanto en nosotros. Entonces les mandábamos nuestros informes que hacíamos y todo eso, pero no nos hacían mucho caso. Y con los clubes de España nos pasaba algo parecido. Es como que nos ha costado mucho tener como cierta credibilidad, ¿no? Sí. Pero creo que en este momento lo hemos conseguido y ahora es verdad que cuando hay un problema con un jugador lo abordamos entre los dos, entrenadores del club y entrenadores de la selección. Hablando de jugadores, tú también tienes la visión de entrenadora, porque como has dicho, has estado entrenando. ¿Le ves alguna característica tanto mental como física a los jugadores que van a la selección, que supuestamente están todos un paso por arriba, un escalón por arriba del resto? Pues hay una cosa que dice nuestro seleccionador, que es como que hay jugadores que tienen algo, ¿no? Y hay jugadores que, aunque tengan las condiciones físicas, si no tienen la locura de ir hacia adelante, de correr el riesgo o la determinación de buscar la línea de marca así sobre todas las cosas, parece que nunca van a llegar a este nivel de selección, ¿no? Y un poco eso es lo que tienen en común, creo. Luego hay muchos tipos de jugadores, ¿eh? Y cada jugador es, bueno, hay muchas formas de llegar. Pero sí que yo creo que el punto en común es esas ganas de avanzar que son en el campo, pero también son en su vida deportiva, ¿no? Es como quieren dar el salto. Supongo que la gente que llega ahí, bueno, todos los que hemos hecho deporte, estar en la selección nacional, creo que es el objetivo máximo, la ilusión máxima. Llegarán con un hambre tremenda, ¿no? Casi todos. ¿Se mantiene ese hambre con el tiempo? ¿Y cómo hacéis para mantenerla?
nos pasa que los jóvenes llegan con este hambre que tú dices y nos cuesta mucho que sean normales, es decir, que sean sinceros cuando hacemos cuestionarios, porque para ellos nunca están cansados, todo es perfecto. Entonces es un feedback que al final no nos sirve del todo porque está falseado por este hambre que tú dices o por la ilusión de las primeras convocatorias. Entonces, bueno, nos cuesta un poco meterlos en la dinámica, pero lo que hemos visto es que la gente, cuando se siente del grupo, como lo son ahora, hay un grupo como de 20 jugadores que algunas veces vienen, otras no, pero casi siempre están, y llevan como 4 o 5 años, cuando se sienten dentro del grupo es como que lo hacen suyo y es como, esto es algo especial que yo estoy viviendo, que puede estar muy bien lo que están viviendo en sus clubes y los objetivos que tienen en sus clubes, pero tienen esta cosa especial que es la selección. Y entonces nosotros intentamos que eso siga siendo especial. Y variamos cosas, hacemos cosas nuevas para que sigan encontrando especial el venir con la selección. ¿Se está armando el proyecto? ¿En qué momento está ahora el proyecto de la selección española? Bueno, pues supongo que sabes que una de las cosas más duras que hemos vivido ha sido la no clasificación de este Mundial de Japón, que lo tuvimos bastante cerca y casi lo estábamos tocando, entonces fue un poco duro. Y ahí Santi Santos fue bastante habilidoso, inteligente de revertir todo lo que sentíamos todos de bueno, frustración y demás, y lo cambió a, bueno, tenemos muchas cosas que demostrar, tenemos mucho por lo que luchar y tenemos que ponernos a trabajar para estar sí o sí en el siguiente mundial. Entonces, un poco estamos con eso. Ahora todas las concentraciones se inician con una reunión en la que repasamos qué hemos hecho en los últimos partidos, cómo estamos en el ranking mundial, cuáles van a ser nuestros siguientes partidos y cómo queda eso en nuestro camino al siguiente mundial, que es Francia 2023. Bueno, has tocado un momento que lo has dicho rápido, pero habrá sido durísimo, ¿no? El partido en Bélgica. Sí. ¿Se superó y ha salido reforzado el equipo después de eso? Porque fue muy duro. Sí, fue muy, muy duro, porque además fue muy largo. Fueron como 2 meses hasta que tomaron la decisión y 2 meses fueron muy duros. Cuando lo cuentas así como alguien que no lo ha vivido, pues parece una tontería. Bueno, no te clasificas y ya está. Pero, no sé, fue como por un momento nadie creía en el rugby, porque claro, te falla el árbitro, te falla la institución, o por lo menos así nosotros lo vivimos, ¿no? Nos falló el árbitro y nos falla la institución máxima que es World Rugby, ¿no? Y Rugby Europe y bueno, un poco todo, ¿no? Y durante 2 meses pensábamos unos días que se solucionaba, otros días pensábamos que todo estaba perdido. Entonces fueron, pues eso, días bastante, bastante duros. Y ahora nos acordamos de vez en cuando, pero bueno, creo que toda esa sensación la hemos revertido y canalizado y está muy, muy bien el grupo. Todos tenemos ejemplos, ¿no? De que cuando se atraviesa algo malo, te puedes reventar, pero si no sales reforzado. O de hecho se dice que el éxito, más que una historia de triunfos, es una historia de fracasos superados. No lo había oído, pero buenísimo. Bueno, que es muy bonita, salvo que sean los All Blacks, que es una es historia éxito de continuo. Sí, es éxito continuo. Pero bueno, hablando del tema mental, ¿cómo lo trabajáis? Porque, por ejemplo, me gustaría compartir algo contigo. Yo le escuché al Tano Lofreda, a Marcelo Lofreda, que fue el seleccionador argentino en la época de los Pumas de bronce, que hicieron el logro histórico de quedar terceros en Francia. Él decía que históricamente, antes, los Pumas no le podían plantar cara a países con una historia en el rugby como algunos de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda o los antiguos de 5 naciones de Europa, ¿no? De Reino Unido. Pero decía que cuando los Pumas estaban mentalmente fuertes, le podían plantar cara a cualquier equipo. El problema de esto era que la volatilidad de esto, que era la irregularidad del tema mental. Vosotros habéis aprovechado esta situación, pero me has hablado de grupo, pero ¿cómo se trabaja el tema mental? Bueno, hay muchas formas y para nosotros somos un staff muy pequeñito y no tenemos a ninguna persona dedicada a eso, aunque siempre pensamos, bueno, podríamos tener un psicólogo, no sé qué, pero luego nunca lo materializamos. Pero sí que todos tenemos
claras algunas cosas. Y primero es esta cosa de sacar mucho o poner muy en relieve a la gente que tiene mucha determinación. Entonces estuvimos con un grupo de sub-20, el mismo staff que estamos con los senior ahora. Estuvimos con un grupo de los sub-20 de España, que no era la mejor generación que habíamos tenido. Sin embargo, era una generación que no tenía, como tú dices, no tenía miedo a ninguno de los otros países de Europa. O sea, podían jugar contra Georgia y no tener miedo. O sea, no pensaban todo el tiempo, Georgia son mejores, nos van a ganar. Y entonces jugaban y curiosamente ganaban porque no tenían miedo. Entonces, con ellos nos fuimos a un campeonato del mundo que se llama Junior Trophy, que es como un campeonato del mundo B. Y fue en Zimbabue. Y eran jugadores nacidos en el 96. Y entonces planteamos muy, muy bien los partidos, estudiando mucho a los rivales, y llegamos a la final, que era contra Samoa. Y teníamos chicos normales de España jugando contra samoanos que tenían caras de tener hipoteca, mujer, hijos y todo eso. Sí. Y estuvimos a un segundo de ganar el partido, fuimos a prórroga porque empatamos y perdimos en el último momento, pero la sensación que se quedó fue que con gente como la que formaba ese equipo podíamos ir a cualquier sitio. Y ahora estos jugadores son los que, bueno, la mayoría de ellos siguen estando en la selección, pero ya en la senior. Y un poco siempre como queremos retomar pues eso, las sensaciones que tenía ese equipo. Es como estudiamos no somos, por supuesto no somos una federación con muchos medios, somos un staff pequeñito, pero todo lo que esté en nuestra mano para parecernos a los que dominan todo lo que esté en nuestra mano en análisis de vídeo, en análisis del jugador, en monitorización de la carga, todo eso lo podemos hacer. Con menos medios se puede hacer. Entonces, el jugador tiene que notar que todo lo que hacemos es para que él mejore y para que el juego mejore. Y en cuanto yo creo que los jugadores notan que inviertes tanto tiempo, pues salen las cosas. Y bueno, un poco como los deportes de equipo son muy chulos, pero tienen la cosa buena y cosa mala, que todo es como una espiral positiva hacia arriba o una espiral negativa hacia abajo, ¿no? Entonces es cómo parar la negativa y cómo hacer que la positiva siga creciendo. O sea, me he quedado alucinado con la historia de los chicos de la sub-23 o sub-21 que me dijiste. Sub-20, sí. Sub-20, disculpa. Sí. Técnicamente me dices que no era la mejor generación, pero llegaron a una final, que dudo que haya pasado mucho esto. No, creo que ha sido el único caso de... Bueno, este año vamos, pero porque somos país organizador. Este año se organiza en España. No está del todo confirmado, pero hay muchas posibilidades. Entonces este año iremos, pero porque lo vamos a organizar, no por clasificación como fue aquel año, que aquel año tuvimos que ganar Campeonato de Europa, un camino súper largo, pero no te imaginas cómo llegaban los jugadores a cada concentración y cómo fue cada concentración. Fue increíble. Fue espectacular, sí, me imagino. Mar, me gustaría que me hables del entrenamiento invisible, que me definas qué es y qué papel juega, qué importancia tiene y cómo conciencias a tus jugadores de eso. Pues justo de eso siempre hacemos una charla con las categorías base de la selección, los sub-20 y los sub-18, que es, nosotros pasamos entrenando 2 horas a la semana, 2 horas al día, perdón, cuando estás con la selección un poco más, pero es muy poco tiempo comparado con el tiempo que queda a lo largo del día. Es decir, si son 2 horas al día, pues tienes aún 22 horas que influyen en tu rendimiento, ¿no? Y en esas 22 horas son las que usas para recuperar, para nutrirte y tener energía para el entrenamiento, para nutrirte y tener energía para recuperar y un poco para crecer y mejorar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. El entrenamiento es importante, pero que se pueda asimilar tiene que ver con el sueño, con la nutrición, y nosotros también metemos en el entrenamiento invisible la actitud. Entonces son como 4 patas en el rendimiento de un jugador,
entrenamiento, nutrición, recuperación, sueño y actitud. Y actitud, háblame un poco de actitud, porque lo otro me lo puedo hacer una idea. Bueno, pues actitud es, una de las cosas que decimos es cómo te gustaría encontrarte a tus compañeros en el entrenamiento, enfadados, despistados o concentrados y con muchas ganas de entrenar. Pues un poco eso es lo que esperamos de ti, ¿no? Que seas entrenable y que aportes toda tu alegría y tu concentración al entrenamiento, que estés presente, porque si no estás, cada ejercicio que te estás perdiendo es un tiempo perdido que ya no vas a recuperar. Entonces, si son 2 horas de entrenamiento y estás presente, le vas a sacar mucho más partido. Y además lo vas a contagiar a tus compañeros y el equipo va a crecer y va a ser mejor. ¿Se potencia esto, Mar, en los clubs? Sí, yo creo que sí. Bueno, hay rachas. Obviamente, cuando estás con un equipo el día a día es mucho más difícil, pero es un poco mezcla de todo, ¿no? Cuando los equipos están en forma, empiezan a tener buenos resultados, tienen mejor actitud, eso hace esta espiral que te decía antes. Buena actitud hace que quieras entrenar más, pasar más tiempo con tus compañeros y bueno, es un círculo que se retroalimenta todo el tiempo. Lo digo porque la nutrición, ahora volviendo a otro punto, es fundamental y sobre todo en un deporte como el rugby donde tú dices, tenemos que crecer físicamente. Bueno, yo lo viví, tú si te acuerdas, pero era súper flaquito. Sí. Y hubiese echado de menos eso, Mar, bastante, que desde las categorías inferiores nos hubiesen hablado un poco de nutrición. Porque obviamente todo el mundo me decía, Frenchelli, tienes que comer. Y si indagabas un poco más y profundizabas, te hablaban un poco de hidratos y proteínas, pero era algo que hubiese sido básico porque nos matábamos a entrenar y también al gimnasio, pero ganar músculo costaba la vida. Sí, bueno, ahora nosotros cada 2 concentraciones o así hacemos una antropometría, que es como ver cómo es tu composición corporal en cuanto a porcentaje de músculo y porcentaje de grasa, y un poco con eso pues diseñamos diferentes, aunque tengamos un plan que tenga un tronco común, luego hay jugadores que necesitan un extra para perder peso, un extra para ganar volumen, otros un extra para ganar velocidad, ¿no? Entonces, con esto nos ayuda a orientar a los jugadores en su trabajo. Y bueno, el tipo de nutrición que necesitan. Hay muchos clubes que ya tienen nutricionistas en la Liga Española, pero a veces cuando hablas con jugadores bastante veteranos, te das cuenta que no les comentas las cosas porque crees que es obvio y te das cuenta que no es obvio, ¿no? Que es como el sentido común es el menos común de los sentidos, pues algo parecido a eso. Parece que todos saben lo que son comidas procesadas o lo que tienen los suplementos deportivos, y cuando hablas con ellos un poco, es verdad que hay muchos jugadores que controlan bastante, pero otros que están muy perdidos. Entonces, bueno, tienes que volver a ideas básicas y desde ahí empezar a organizarle un poco cómo trabajar en la mejora de su nutrición. ¿Cuáles son las creencias erróneas o los errores más comunes que ves cuando la gente se va a entrenar? Pues, por ejemplo, jugadores que te dicen que no comen hidratos por la noche, que es algo que puedes leer en, no sé, en Men's Health o esas revistas, pero que son revistas para gente que va a la oficina y que sale de la oficina y no hace nada luego, ¿no? Pero tienes jugadores que han terminado un entrenamiento a lo mejor a las 6 de la tarde, ¿cómo no van a comer, cómo no van a reponer hidratos después de ese entrenamiento? Y bueno, ahora está muy de moda saltarse comidas en esto que se llama ayuno intermitente. Está muy de moda en el deporte y en el deporte de rendimiento, pero es algo más orientado a deportes de resistencia. Entonces hay algunos de nuestros jugadores que han probado eso, y es verdad que a nivel sensaciones de no estar lleno y todo eso es bastante agradable para los jugadores, pero notas como los jugadores que siguen eso pues se cansan antes y se quedan sin energía, ¿no? Entonces no es recomendable para nuestros jugadores, y eso yo creo que son las 2 corrientes que tenemos de creencias erróneas. Y luego los otros que comen mal pero toman suplementos, que es como los suplementos son la guinda del pastel. Si todo lo demás está mal, los suplementos no te hacen nada. ¿Ah, sí? Desconocía eso. Porque has dicho algo, te ha nombrado a Men's, pero con el exceso de información que hay ahora, con lo fácil que es autodenominarse
experto en algo y es Mm, fácil crear contenido, más mm. todas las teorías de entrenamiento que hay, es difícil para uno documentarse y saber por dónde tirar. Sí, es muy difícil y cuando hablas con jugadores y eso tienes que como volver a lo básico, darle una raíz y desde ahí ir desmontando esas creencias que ha leído, pues no sé, en una web de... Pasa igual con el entrenamiento, ¿eh? Es que he leído, hay un americano que hace unos planes para fútbol americano y yo le digo, bueno, pero ese no te conoce a ti, no sabe lo que necesitas, entonces vamos a sentarnos y vernos qué te gusta de ese plan y qué es lo que tú necesitas, y si llegamos a un acuerdo. Entonces, un poco es, yo creo que sentarnos y ver las razones de cada cosa. A nivel usuario, ya no a jugador profesional. ¿Crees que es muy importante, no? Siempre ir, o sea, se consiguen mucho más resultados porque tú también eres entrenadora personal, ¿no? Sí, Te lo digo, sí, no te lo digo por autobombo y promoción, pero sí se nota, ¿no? sí, sí. Y cuanto más especial para ti sea el programa, pues mejor. Y sí que hay un momento en el que la mejora viene no solo del entrenamiento, sino sobre todo de la nutrición. Cuanto más mayor es una persona o más experimentada es en el entrenamiento, más va a mejorar con la nutrición, aunque haga solo estiramientos. ¿Sí? Así de tajante. Sí. Bueno, entonces Mar te preguntaba, para documentarse, ¿cómo hace uno? Bueno, pues como fuentes fiables, ¿no? Que vengan de cosas científicas, porque, ¿Qué de es razones fiable hoy? científicas, porque, ¿perdón? ¿Qué es fiable hoy? Bueno, pues todo lo que tenga una evidencia científica real, que no sea en 2018 se ha descubierto y solo hay un estudio, sino que Sí. realmente está probado, la muestra del estudio son mucha gente, no solo 6 jugadores de balonmano han hecho un estudio sobre, bueno, pues que realmente sea fiable y normal. Vale. A nivel de entrenamiento, no a tus jugadores, ¿no? Porque es un trabajo Mm. largo, duro y en el tiempo. Pero a nivel de entrenamiento, ¿qué puntos son los que tú le haces más hincapié, los que destacas? Que alguno tiene la nutrición. Sí, nutrición, es que la nutrición te cambia, te puede cambiar las articulaciones, la movilidad y la estabilidad de las articulaciones. Si comes mal, tus articulaciones lo van a notar enseguida y tus fascias musculares vas a estar más inflamado y en cuanto la gente come bien lo nota enseguida. Entonces ya es solo ponerlos en marcha. Y a nivel entrenamiento, yo meto un montón de trabajo de movilidad, de estabilidad y de centro. Eso es casi la mitad de la sesión. Y luego trabajo casi siempre, la mayoría de los casos, trabajo de fuerza en diferentes niveles, pero casi siempre trabajo de fuerza. Luego he entrenado a gente que se prepara para carreras y todo eso y obviamente tienen su trabajo de resistencia, pero sobre todo con gente que quiere solo mantenerse o estar más sanos, sobre todo trabajo eso, como la mitad del tiempo trabajo de tu centro, tu tronco, en muchos niveles y planos, y trabajo para la movilidad articular y la estabilidad articular y luego fuerza en general. Okay. ¿Consideras que hay un momento que hay un boom del deporte, del culto al cuerpo, de cuidarse? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, cuando yo dejé la educación y bueno, vine a Madrid a estudiar un máster de alto rendimiento y tenía que buscar trabajo, entonces empecé a hacer esto de entrenamiento personal. Creo que éramos 4 o 5 en Madrid y ahora hay muchísimos entrenadores personales. Es increíble, muchísimos, muchísimos. Es como, no sé, como un teléfono móvil que antes nadie tenía, pues ahora, no sé, no es tan exagerado, pero es verdad que hay muchísimos entrenadores personales y muchísima gente preocupada por todo esto. Es decir, que ya no es como antes se veía como algo muy superfluo, como tiene un entrenador personal y ahora es como algo normal, ¿no? Como, necesito un entrenador personal que me oriente por lo menos las primeras fases. ¿Y hay demanda para tanto entrenador personal? Sí, sí que hay demanda, ¿eh? Sí. De momento sí, supongo que se saturará en algún momento, pero de momento sí. Hay mucho intrusismo de gente que se sube al carro de entrenador personal porque Sí, sí, tiene mucho bíceps y pecho. sí, 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 mucho.
Bueno, lo de pecho y bíceps me ha venido porque, bueno, esto es una broma local. No voy a dar nombre, pero tú estuviste en Granada y yo me acuerdo de los entrenadores que tuvimos, las, las pautas que nos daban físicamente y el psicológico que nos hacían era digno de estudio. Lo digo del cariño porque son gente que dedicó mucho tiempo de su vida. O sea, se subía a las 7 de la mañana en un autobús cuando íbamos a jugar de cadetes a Sevilla, pero analizándolo con el tiempo decían barbaridades. Sí. Lo de pecho y bíceps, haz pecho y bíceps nada más y no tienes que hacer nada más. Sí. Pues yo siempre que reviso así lo que me han dicho mis entrenadores y, por ejemplo, cuando hacía atletismo, se hacía muchísimo volumen de entrenamiento. Y ahora casi nadie en el atletismo trabaja con tanto volumen. Se acorta mucho esa fase de volumen y se pasa rápidamente a hacer cosas más intensas y que tienen menos carga para el cuerpo, ¿no? Pero siempre trato de acordarme de las cosas que sí me han servido. Y entonces creo que de todos los entrenadores, incluso de los que, como tú dices, dijeron barbaridades, de todos he sacado algo así que me ha servido. O sea que, bueno, Sí, está bien. sí, sin duda, ¿no? O sea, nosotros salíamos a jugar, bueno, entrenábamos en un campo de chinos, de piedras, entonces Sí. cuando íbamos simplemente a un campo de césped era una alfombra, placábamos tirándonos a la uña del pie, nos da igual. Pero si analizas los previos antes del partido, era, no sé, Clint Eastwood de las películas estas de Sí. la psicología, era una barbaridad. Sí. Salíamos a morir, pero es cierto que en el camino gente que no lo entendía se iba. Sí, Y sí, parte sí. de lo duro era eso. Yo Sí, creo que sí. también al estar un poco más formado la gente también ayuda. Pero bueno, me reitero porque no sé hasta dónde llegará este podcast y quién lo escuchará. Desde el cariño. No, de verdad, algunos entrenadores perdieron parejas por irse Sí, con sí. chavales de 13 años a Eso todos no los fines de semana. eso no ha cambiado, ¿eh? En el mundo del entrenamiento. La verdad es tan exigente que yo ayer me senté con Álvaro bueno, Álvaro es mi pareja, pues ya sabes. Y él, Álvaro Lagarto, ¿no? sí, exactamente, y nos sentamos los dos con un calendario como, ¿cuándo nos vemos el próximo mes? Entonces, yo voy a estar 2 semanas con la selección y él me decía, yo aquí justo voy a viajar con mi empresa, vale, pues quedamos esta semana en Madrid. Y así, un poco así, y, y es un poco difícil lo de entrenar. Yo, Bueno, ahora que combino selección y club desde hace 5 años, pues creo que no, en 5 años no ha habido una semana entera durmiendo en la misma casa. O sea, o duermo en Valladolid o en Madrid o con la selección y eso. Entonces es un poco locura y tengo que llevar siempre apuntado cómo es la semana siguiente para tener un esquema así en la cabeza. Así ¿tu que, casa cuál es? ¿Valladolid? bueno, un poco las dos, Valladolid, Madrid. Ahí mitad de la semana estoy en Madrid y mitad de la semana en Valladolid. Por tu trabajo y por cómo te estructuras, ¿eres una persona muy metódica? Bueno, en algunas cosas soy bastante desorganizada y en otras muy organizada y así como bastante maniática. Con todo lo del trabajo creo que soy bastante organizada. Y luego, con esas cosas que tenemos que tener todos de, no sé, ir al banco o poner la lavadora, esas cosas, pues ahí pierdo bastante. Bueno, y dentro de tu caos de vida, ¿tienes algún tipo de hábito, rutina que te ayude, que te haya hecho mejorar en tu vida personal o profesional? Sí, creo que sí, que para mí escribir todas las noches lo que voy a hacer al día siguiente es como que hago un vaciado de cabeza y me deja dormir bien. Cuando no lo hago es como que estoy ahí pensando todo el tiempo lo que tengo que hacer o me despierto por la noche porque me quedaba algo. Entonces es como me voy a la cama así como sabiendo que he organizado, ¿no? Ya al día siguiente. Y eso, bueno, Muy me bien. ayuda. Y luego por las mañanas siempre estiro. Aunque tenga un minuto, pues siempre estiro algo. Estirar, que eso sí, por los siglos y los siglos se ha dicho, es fundamental, ¿no? Te lo digo para concienciarme aún más. Bueno, estirar está bien como si lo haces muy lejos del entrenamiento, no tan cerca del entrenamiento, que es algo que hacíamos mucho. Y bueno, Sí, no es tan dramático como ahora lo ponen algunos entrenadores, pero ahora intentamos no hacer estiramientos demasiado pasivos ni antes ni después del entrenamiento, justo en ese momento, porque
nuestro sistema nervioso está demasiado activo, entonces antes no queremos que los músculos se relajen demasiado y después no queremos que músculos que están así un poco fatigados se estiren tanto que se puedan romper, ¿no? Un poco esa es la sensación. Pero, por ejemplo, 2 horas después, antes de irte a la cama o a primera hora por la mañana, es buenísimo estirar. O sea, vosotros termináis el entrenamiento y no estiráis ahora. No, hacemos alguna actividad así como dinámica de movilidad o algo así que haga que que activemos el sistema parasimpático para ayudar a la recuperación, que es como bajar un poco toda la energía que tienes, ¿no? Para empezar ya la recuperación, pero más con cosas dinámicas, ¿no? No estiramientos que duran 45 segundos ni nada de eso. O a veces incluso algún juego así para bajar la intensidad. Y antes del entrenamiento, pues sí, ahí ya es también mucho más dinámico. Pero a veces algunas secuencias parecidas al yoga, como 2 o 3 horas después del entrenamiento, antes de cenar con la selección o algo así. Mar, ¿recomiendas alguna aplicación o algo tecnológico para entrenarte? ¿A nivel individual? Sí, a nivel individual y equipo, las dos cosas. Bueno, eso que va cambiando bastante. Están muy bien las aplicaciones que te ayudan a monitorizar cómo te sientes, que de esas hay varias, como por ejemplo Readiness o cualquiera de esas, que por las mañanas te preguntan cómo estás, pues a nivel fatiga, dolor muscular, hidratación, apetito, sueño, que son cosas que tienen que ver con cuando estamos muy cansados, varían bastante. Entonces, bueno, hay aplicaciones que te registran y vas viendo un histórico y también ves cómo entrenamientos fuertes hacen que los valores sean peores o entrenamientos suaves hacen que te recuperes, o también puedes ver cómo al mismo entrenamiento consigues una adaptación, que al final es la función del entrenamiento, adaptarte a las cargas. Y esa es como, bueno, para ver la monitorización. Y luego como entrenamiento, pues todas las de correr, que te ayudan a, bueno, registrar los tiempos, registrar los metros, calcular a qué ritmo que tienes que ir para el objetivo que quieres conseguir, o, bueno, de aplicaciones de fuerza va igual, muchas que te ayudan a calcular pesos o a calcular tu velocidad en los levantamientos para saber en cada día cuál es tu RM, tu repetición máxima. Y no sé qué más. Luego hay aplicaciones que te ayudan como para test de condición física y bueno, pues no sé, la verdad hay tantas cosas ahora que... Son útiles, o sea, sí, son bastante muy útiles. Sí. Ok, es bueno saberlo. Mar, ya para ir terminando y pedirte tu impresión, estás viendo el Mundial, ¿no? Sí. Estamos en los cuartos de final, ¿cómo lo ves el tema? Pues la verdad, es como pensar algo que no sea Nueva Zelanda, parece bastante arriesgado por cómo están los últimos años y por cómo están en el Mundial, pero me gusta mucho cómo está Sudáfrica y también me gusta mucho Inglaterra. El año pasado estuve en verano una semana con Saracens en Londres y ahora hay muchos de estos jugadores en la selección inglesa, entonces como que los he visto entrenar y bueno, sé lo profesionales que son y todo eso, pues creo que Inglaterra también va a estar bien. Así que, bueno, de quien menos creo que por el que menos apostaría sería por Gales. Gales, hombre, lo pasó difícil con Francia y Francia. Sí. Bueno, casi todos somos muy fan de los All Blacks, es muy difícil no ser fan. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué los hace tan especial? Bueno, yo creo que tienen muchísima gente disponible. Es una pasada que si hubiera un All Black B, estaría también casi seguro en cuartos, o bueno, no tanto, a lo mejor no tan exagerado, pero hay muchísima gente ahí que juega al rugby y es como un país volcado por el rugby. Y luego es que físicamente es como hacen todo fácil y luego físicamente está muy, muy bien, ¿eh? O sea, hay un test de resistencia que ahora hacemos todos que se llama Bronco Test y todos están en valores buenísimos de Bronco Test. Es exagerado lo de los All Blacks. Pero yo también creo que han creado una cultura de equipo donde ser un All Black significa muchísimo. Y los bajan a la tierra a todos los jugadores. Bueno, tú sabes, ¿no? Que
que los All Black cuando ganan, después algunos se quedan a barrer. Una Sí. historia. Hay un libro muy bueno que se llama Legacy, Sí, lo he que te leído, da sí. 15, las 15 lecciones de los All Blacks de liderazgo para la vida y para Sí, es muy el bueno. deporte. Y tú hablabas un momento de cómo se focalizaba la gente en los partidos, y ellos, en el libro habla de tener la cabeza en azul siempre, ¿no? Sí. Estuve en un curso en Sudáfrica y vimos una charla sobre esto, ¿no? Cómo pasar de una cabeza roja a una cabeza azul. Y el entrenador mental de Nueva Zelanda, que nos dio la charla, que en aquel momento estaba con Nueva Zelanda y ahora este año ha estado trabajando con Georgia, pues en aquel momento era como, él lo decía tan fácil que parecía que no, que ibas a llegar a tu club o a tu selección y lo ibas a hacer y iba a ser igual de fácil. Y no es nada fácil. No. Explícalo un poquito en qué consiste lo de la cabeza roja y azul. Bueno, pues eso, que cómo transformar un jugador que tiene conflictos o que está disperso en un jugador completamente focalizado al rendimiento y a lo que quiere el equipo. Es un poco eso, y cómo transformar tu actitud y tu comportamiento a lo que quiere el equipo y a lo que necesita el equipo, y a esa cosa de aportar porque es algo tuyo. Y ellos además lo mezclan con esta raíz que tienen de los aborígenes. Por ejemplo, esa presentación empezó con un árbol donde cada rama era uno de los idiomas en los que hablan, bueno, pues los All Blacks, como no solo maoríes, hay tonganos, hay fijianos, hay gente de las diferentes que tienen su origen en las diferentes islas, y un poco recogen todo eso, ¿no? Como toda su historia, y lo enlazan con esta cosa de grupo. Muy bueno, muy interesante. Te la paso. Bueno, Mar, ¿cómo? Que si quieres te paso esa charla que la tengo. Por favor, sí, te lo agradecería mucho. Te quería preguntar si hay algún libro que recomiendes, que sea el que más recomiendes o más regales, así también me lo apunto. Bueno, ahora estoy leyendo como a tramos un libro que me gusta mucho, pero es de deportes de equipo en general, que se llama Game Changer. Y habla mucho de planificación, pero es como un compendio general de los deportes de equipo que hablamos que es tan complicado, pero tiene muchas cosas en común. Que la primera es que hay ataque-defensa y transición ataque-defensa, y con todo eso se deriva toda la preparación de todo, ¿no? Que son deportes de colaboración, pero también de oposición. Entonces tenemos que estar preparados para todo. Y es bastante tocho, pero se le saca muchísimo partido. Y bueno, pues eso a nivel entrenamiento de rugby. Y luego, pues, no sé, de entrenamiento de fuerza estoy leyendo bastante a Fran Bosch, que estuvo trabajando con la selección de Japón y con la selección de Gales, y es como una nueva orientación de la fuerza, pensando más en cómo el cuerpo se organiza por intenciones más que por músculos, ¿no? Y es como, a lo mejor, para hacer un mismo gesto, tú te activas una musculatura o unas fibras diferentes a las que activo yo. Entonces, cuando organizamos el entrenamiento de fuerza, pues las instrucciones tienen que ir en ese sentido, más en el movimiento que en los músculos. Un poco. Muy bien, me los apunto, los apuntaré también. Mar, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te pueden buscar? Si quieres dar el dato. Pues creo que estoy en Twitter como mar_rugby y luego mi correo es mar@marcando.net. Marcando, historias que marcan. Estamos conectados. Lo dicho, te agradezco muchísimo tu tiempo y me ha encantado la charla. Nada, espero que coincidamos pronto. Sí, ha sido guay, ¿no? Como si el tiempo no hubiera pasado aquí hablando. Sí, me he visto de repente en un tercer tiempo con una cerveza. Sí, totalmente. Bueno, espero que esto sirva para volver a vernos pronto. Pues, no sé, estás invitado a los partidos de España, que son en febrero y marzo. Bueno, y en noviembre jugamos contra Hong Kong en Madrid. Y pues nada, si te quieres pasar, pues estás completamente invitado.
Espero que hayas disfrutado la historia con Mar. Y si no te quieres perder las que vienen, suscríbete a Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o en casi cualquier plataforma de estos archivos de audio. Y si quieres comentar cualquier cosa del programa y del episodio, encantado de escucharte en Instagram, @afrenchi, o en Twitter, @afrenchelli. Frenchelli, con 2 L's y latina. Es complicado, pero bueno, es así. Muchas gracias por escucharlo y un abrazo y hasta la próxima.